Espero que tenga una copia del bosquejo que vamos a utilizar en esta tarde. Como saben, vamos a continuar con la enseñanza, la predicación, el sermón, como te quiera llamarle, que comenzamos el pasado domingo. Vamos a tener un momento de oración, vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Yo trataré en la forma en que mejor pueda de mantenerme unido a las notas que he preparado para esta enseñanza, de forma tal que podamos concluir en el día de hoy y que pues cubramos las cosas que durante estas semanas, las últimas semanas, Dios ha estado pues impressing in my heart, ¿no? Trayendo a mi conciencia consistentemente, y mi esperanza es que lo que Dios me mueva a compartir en armonía con su palabra, pues resulte en beneficio para cada uno de ustedes y para mí también. Así que acompáñenme a orar un momento, por favor. Padre, gracias nuevamente te damos por la cruz. Gracias por haber diseñado tu plan de redención, Señor. Gracias porque todo está en tus manos. Todo tú lo has hecho, todo tú lo estás haciendo y todo tú lo continuarás haciendo eternamente, Señor. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas. Gracias por habernos dado el llamado eficaz a la salvación. Gracias por habernos dado vida cuando estábamos muertos, cómodos, felices en nuestros pecados. Gracias por habernos llevado a Cristo. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento y permitirnos entender, Señor, el engaño en el cual vivíamos por mucho tiempo y que podamos ver lo horrible, lo dañino de nuestro pecado, Señor, y pudiésemos encontrar esperanza y sosiego en la persona de Cristo, Señor. Gracias por sellarnos con tu Santo Espíritu. Gracias por darnos tu revelación escrita, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Vuelvo nuevamente a suplicarte que de mí tengas misericordia en esta hora y que me permitas servirte, Señor, y que nuestros corazones sean atraídos más y más a la persona de Jesucristo, y al salir de aquí amemos más las cosas que tú amas y odiemos más las cosas que tú odias, Señor. Con humildad y agradecimiento en el nombre de Jesús oramos. Amén. La enseñanza tiene como título Reformado moralmente pero no transformado. Cuando venía de camino a la iglesia en el día de hoy, meditaba un poco sobre ese particular. Me vino a la mente una expresión que era muy común en mi país cuando yo me criaba. Era una expresión que se utilizaba con relación a alguna persona que había sido reformado externamente, que había cambiado externamente. Right? Tenía unos vecinos, un matrimonio, Pedro Jaime y Carmen Julia, que ustedes saben que yo los utilizo a menudo, los nombres de ellos, ¿verdad? Muy pintorescos, y algo pasó en la vida de ellos en un momento dado. Yo recuerdo a mi mamá y a mis vecinos y a la gente del barrio, de la calle donde yo vivía, diciendo que Pedro Jaime y Carmen y Julia se metieron a la religión porque comenzaron a vestirse de una forma distinta, comenzaron a dejar estar él reunido en la esquina del barrio donde estaba la tienda, que todos los hombres se juntaban a darse la cerveza, ¿verdad? Ya ellos no participaban de los bailes de Cortijo y su combo y la orquesta panamericana en la Episcopal que todos nosotros íbamos, ¿verdad? La conclusión era que pues Pedro Jaime y Carmen Julia se entregaron a la religión, ¿verdad? Porque su vida exterior, externa, había cambiado, habían sido reformados. El cambio de ellos no duró mucho
porque en cuestión de años él estaba de regreso en la esquina dándose el palo y la cerveza con todos los del barrio. Carmen Julia regresó a su vida de chisme y de codicia y de envidia y pues no se perdían ni un baile de muñeca de ahí en adelante. Estamos hablando acerca del peligro de la reformación moral que carece de transformación, ser reformado externamente sin que haya un nacimiento espiritual, sin que haya una transformación que conduce a tener una relación con Dios. Reformación y salvación no es lo mismo. Reformación y regeneración no es lo mismo. Son cosas distintas. Así que vamos a comenzar la enseñanza, quiera Dios que podamos concluir en el día de hoy. Hay dos pasajes bíblicos que atienden la misma situación, el mismo incidente. Es una parábola que Jesucristo nos da. Está presente en el capítulo 12 de Mateo, presente en el capítulo 11 de Lucas. Y mientras consideramos esa porción bíblica, vamos a ver el disimulado peligro de la mera reforma moral. La palabra mera tratamos de definirla la vez pasada. ¿Okay? Algo que está bien como está, cuando decimos mera, la mera tal o cual situación, algo que no necesita que se le haga ningún cambio, estamos hablando de reforma moral, algo que no necesita ser hecho de otra forma. Dijimos la vez pasada que la mera reformación moral en sí misma o por sí sola, sin Cristo, es algo sumamente peligroso, trae consigo resultados eternamente devastadores. John MacArthur, pastor que nosotros respetamos enormemente, sobre el particular dice que la reforma moral, que él también se refiere a eso como moralidad o moralismo, sin Cristo, punto es sin Cristo es mucho más dañina que la inmoralidad sin Cristo. En otras palabras, que es más peligroso ser una persona moralmente recta y no tener a Cristo que ser una persona abiertamente inmoral sin Cristo. Suena un poco fuerte, sobre todo que salga de labios de un hombre tan serio como MacArthur, pero si entendemos lo que la Escritura dice, pues totalmente razón. Y ese era el asunto de Jesucristo. Ese era el problema de Jesucristo. Ese era el antagonismo que Jesucristo tenía con la institución religiosa de aquel entonces. Si para Jesucristo era importante y si Jesucristo lo expresaba de esa forma, ¿quiénes somos nosotros a no atrevernos a hacer lo mismo? Todo lo contrario. Cuando hablamos de reformación o reforma moral, moralismo o moralidad, estamos hablando de la iniciativa que propone y busca controlar o desalentar en algunos casos conductas y prácticas que van en contra de valores morales que están basados en la ética judeo-cristiana que nosotros tenemos. La iniciativa que propone controlar, regular, desalentar vicios sexuales, consumo de drogas, la actividad o la observación de alguna tendencia de carácter religioso. Martín Lutero, hablamos sobre el particular, dijimos que por muchos años fue un hombre que temeroso de Dios, anduvo por este mundo tratando de vivir una vida religiosa externa, limpia. El énfasis de él era lo externo, ¿verdad? Lo hacía por medio de ayunos, por medio de flagelaciones, por medio de privaciones, aislamientos, oraciones. Se dice de él que pasaba meses durmiendo en el piso de su habitación, en pleno invierno, pisos congelados. Por medio de eso buscaba pues ser reformado externamente. Por muchos años Lutero busca reformar su estilo de vida, externamente tratando de llegar a una posición donde él pudiese alcanzar lo que tanto anhelaba, que era la aprobación de Dios. La historia nos dice, y nosotros nos regocijamos y nos gozamos en ese particular, que eventualmente Lutero, por la gracia de Dios, descubre
que solamente por medio de una relación genuina, verdadera, basada en la fe con el Señor Jesucristo, es que el ser humano puede estar en una posición donde puede, sin lugar a dudas, recibir la aprobación del Dios que tanto amamos. ¿Right? Hablamos sobre ese particular, añadimos varios comentarios la vez pasada que no vamos a hacerlo en este momento. ¿Okay? Otro caso parecido al de él, un poco antes, o de hecho mucho tiempo antes de Lutero, es el caso de Saulo de Tarso, ¿verdad? Dijimos que Saulo era el moralista clásico. Hablando de sí, él decía que en cuanto a la ley, yo soy fariseo, y ser fariseo era la máxima expresión de la religiosidad. En cuanto a la ley, Pablo decía que era una persona intachable. El punto es, Pablo se sometió por años a un código ético, ¿verdad? Un sistema complicado, enredado de ayunos y de diezmos y de cuanta cosa usted se pueda imaginar. Tal código demandaba que la conducta de Pablo fuera controlada por valores morales, escuche que es importante, y por leyes conforme a las tradiciones, muy parecido a lo que sucede en el día de hoy. John MacArthur, en referencia a ese hecho, ¿verdad?, a la religiosidad del apóstol Pablo en ese momento de su vida, que se llamaba Saulo en ese momento, MacArthur dice que la reforma moral o la moralidad de los fariseos que se veía en la vida de Saulo de Tarso no les ganó nada a los fariseos, Dios te bendiga, y les costó todo a los fariseos, porque fue la moralidad de ellos lo que causa que ellos rechacen al Mesías, al Señor Jesucristo. Así de serio era el asunto. Es precisamente eso lo que el Señor Jesucristo tiene en mente, ¿right? Cuando Cristo, al referirse a los fariseos, dice lo siguiente en Mateo 9, 12 al 13. Dice, al oír esto, Jesús les dijo a los fariseos, los sanos, esto lo leímos la vez pasada, familia, y hablamos detenidamente sobre particulares, estamos leyéndolo a manera de repaso para que los que no estaban la vez pasada puedan tener un poquito del contexto en donde va la enseñanza. Dice la Escritura entonces en Mateo 9, 12 al 13, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ellos están protestando por el hecho de que los discípulos de Jesucristo, contrario a ellos fariseos, no se limpiaban las manos, se lavaban las manos y comían de lo que fuera y como fuera y no iban por todos estos rituales de limpieza que los fariseos iban, ¿verdad? Cristo le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Cristo dice, porque Él no ha venido a llamar a los justos, esto es lo que es importante para nosotros en esta tarde, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando dice, no he venido a llamar a los justos, está diciendo, yo no vine a llamarlos a ustedes, fariseos. Porque en cuanto a ustedes están convencidos que ustedes están bien y que no necesitan mi ayuda para poder, ¿verdad?, alcanzar lo que Dios demanda de ustedes. All right? Dijimos la vez pasada que el fariseo se veía a sí mismo como una persona justa, religiosa y moral. Mi temor es que algunos de nosotros los que estamos aquí o los que estamos escuchando a través de las redes sociales, pues estemos dentro de ese grupo de personas que se ven a sí mismos como personas justas. Yo no soy como mi primo, yo no soy como mi abuelo, yo no soy como mi tía, yo no soy como este o como esto. Yo soy una persona justa, yo soy una persona que soy muy religioso en mi asistencia a la iglesia, en mi ayuda a la iglesia, en mis ofrendas a la iglesia, en mis diezmos a la iglesia, en mi servicio a la iglesia. Yo no le soy infiel a mi esposa, yo no estoy deseando la mujer del vecino, yo no estoy haciendo esto, aquello, otro. Right? Mi temor es que haya muchos que puedan verse de esa forma, quizás algunos de ustedes, y que Cristo no esté sentado en el trono de su corazón. Los fariseos se veían de esa forma y por esa razón ellos odiaban totalmente el hecho, porque ellos se veían de esa forma,
Nosotros somos personas justas, somos personas religiosas, nosotros somos personas morales. ¿Y qué se cree que está describiéndonos a nosotros en la forma en que nos está describiendo? El issue de ellos con Jesucristo era la forma que Jesucristo los describía como ¿qué? Como hipócritas, como sepulcros blanqueados por dentro, pero por dentro llenos de culebras y de podredumbre y cuánta cosa hay. De eso es que está hablando. Y eso obviamente le fastidiaba a los fariseos y a las personas que son religiosas. Right? Vimos la vez pasada que los fariseos, en su odio a lo que Cristo estaba haciendo, como resultado de su rechazo a la persona de Jesucristo, comenzaron una campaña de desinformación, repitiendo en cuanto lugar ellos iban el mismo eslogan, el mismo estribillo que decía: todo lo que ustedes ven que este hombre está haciendo, estos milagros, estas señales, estos prodigios, lo está haciendo en el poder de Satanás. Y donde quiera que tenían la oportunidad de ir, que ellos seguían a Jesucristo, y cada vez que Jesucristo hacía algo, ahí encontraban los fariseos repitiendo la misma cosa, el mismo estribillos. Dijimos entonces que eso es altamente significativo, y yo espero que por lo menos esto se le haya quedado en la mente a usted. Y es el hecho que las personas más morales que quizás han existido a través de la historia de la humanidad resultaron ser los peores blasfemos, porque ellos que estaban diciendo, estaban otorgando lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo Jesús. Ellos se lo otorgaron al poder de Belcebú, de Satanás. Ellos estaban sugiriendo que Jesús, en vez de ser hijo de Dios, era hijo de Satanás. Las personas más morales, hay un peligro enorme en buscar moralidad sin Cristo. La palabra de Dios enseña que los que estaban en contra de Jesucristo, escriba esto en sus notas, por favor, eran las personas más religiosas. Los que estaban en contra de Jesucristo eran las personas más religiosas, eran las personas de más alta moralidad. Y lo que es remarkable, right, es que eran las personas que mayormente han contribuido a lo que nosotros ya conocemos como la ética judeo-cristiana que tanto valorizamos y endiosamos en el occidente en el día de hoy. Hay algo que no estaba bien con lo que estaba pasando con ellos. Leímos en el versículo 23, la vez pasada, que Jesucristo les dice a estas personas, fariseos, dejándole ver la seriedad del asunto de ellos. Cristo le dice: el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dijimos en ese contexto que la realidad es que solamente en este mundo hay dos reinos: el reino de la oscuridad de Satanás o el reino de la luz del Señor Jesucristo. Y dijimos también que bíblicamente hablando no hay huérfanos, porque una de dos cosas: usted y yo somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Terminé la vez pasada señalándole el hecho de que temprano en mi jornada cristiana aprendí algo que se ha quedado conmigo y es algo que me consume. No es una verdad que está almacenada en mi mente o en mi corazón, es una verdad que está presente en todo momento y que le da forma, y le da razón y le da energía al servicio que Dios me ha llamado a darle. Esta es la verdad que aprendí hace mucho tiempo. Este hermano en Cristo me recordó que yo, Edwin Torres, no necesitaba ser el anticristo, no necesitaba ser una persona incrédula, no necesitaba ser
una persona inmoral para estar en contra de Jesucristo? Recuerdo con claridad la vez cuando me habló y me dijo que yo o cualquier otra persona podía ser una persona bien moral, podía ser una persona bien religiosa y podía hasta hablar bien de Cristo y aún así estar en contra de Jesucristo. Yo no sé a usted, pero a mí eso me puso a pensar en aquel entonces y a través de los años es algo que ha estado ahí presente. Al momento de evaluar las circunstancias que hay a mi alrededor, al momento de evaluar todas estas iniciativas que hay a nuestro alrededor, donde se mezclan políticas con la Biblia, con la iglesia, y todo este montón de cosas que suceden a nuestro alrededor, al momento de evaluar eso, la verdad que me fue enseñada para allá, para el 1989 o el 1990, que es esta que acabo de compartir con ustedes, viene a mi mente. Cristo dice que el que no está conmigo, contra mí es. Y la pregunta entonces es, ¿en qué consiste esto de estar con Cristo? Buena pregunta. El texto que estamos considerando, que está presente en estos dos libros, en Lucas y en Mateo, literalmente el mismo incidente, pero con un final distinto, contesta esta pregunta, ¿en qué consiste esto de estar con Cristo? Cuando lo hace a través de una comparación, que es lo que hemos tratado de destacar el domingo pasado y lo trataremos de hacer nuevamente hoy. Una comparación entre la reforma moral y la transformación en Cristo, el nuevo nacimiento en Cristo, la regeneración en Cristo, que resulta muy importante, importantísimo en una relación con Dios. Porque el asunto, el problema grave de los fariseos era que externamente así habían sido reformados, pero no había una relación con Dios a través de Jesucristo. No recibieron a Cristo, no pusieron su confianza en Cristo, no le concedieron a Cristo el señorío de sus vidas. Por eso que en la parábola vemos que cuando el demonio regresa, encuentra la habitación desocupada. Originalmente había estado ocupada, gobernada por el demonio que había salido, pero una vez, por las razones que fueran, no me quiero adelantar, pero tengo que hacerlo, ese demonio sale y la vida de esa persona es cambiada. Pedro Jaime no bailaba, no fumaba, no bebía, right? ¿Ok? Pero no había nadie que no fuera Pedro Jaime sentado en el trono de su corazón. Cristo no gobernaba, Dios no gobernaba. Y cuando regresó el demonio nuevamente, encontró no solamente que esa habitación estaba desocupada, no había nadie gobernando ahí. La misma había sido limpiada y había sido reorganizada. Y al ver esto, lo que dice la Escritura es una parábola, familia. Aquí no está enseñando esto no es una teología de demonios, no tiene que ver nada con teología de demonios, simplemente una parábola para recalcar la verdad de la condición tan desastrosa de los fariseos, que insistían en ser reformados externamente sin que hubiese una transformación interna. Regresa entonces con los otros 7 demonios y la condición futura fue peor que la originalmente tenía. All right? Now, en las notas suyas, donde dice el disimulado, por algún lado escríbale camuflajeado, no tiene mucho espacio, pero escriba camuflajeado, porque la idea es eso, es que camuflajeado, ¿verdad? No está ahí claramente, ¿verdad? Usted tiene que estar pendiente porque si no, no se va a dar cuenta. El camuflajeado, disimulado peligro de la mera, ¿verdad? Únicamente es, solamente esto, no hay nada que añadirle de la reforma moral.
El pasaje está en Mateo y está en Lucas. En Mateo, do I have all the light that I need here? It seems darker than usual. Thank you, my brother. Right. Okay. En Mateo, el capítulo 12, vemos también lo mismo en Lucas capítulo 11. Y si usted lo ha leído por casualidad, se da cuenta que la parábola se repite en ambos capítulos. Lo único que cambia es el final de cada una de esas porciones. Y lo que el pasaje nos dice en Marcos, en Mateo y en Lucas es lo siguiente: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Recuerde que es una parábola. Don't miss that point. Es una parábola, right? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega a la casa donde había estado anteriormente, la encuentra desocupada, está barrida, está adornada. Adornada quiere decir que ha sido reorganizada, adornada. La palabra en griego es cosmético. ¿Sabe? Ha sido una reorganización externa que da la apariencia de algo que en realidad no lo es. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta, gloria a Dios, llegó la luz. Gloria al Señor, aleluya. Así también acontecerá en esta mala generación. All right. Now, y en Lucas, pues si usted lee precisamente lo mismo. Lucas capítulo 11, versículos del 24 y 25. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Lo único que no encuentras en Lucas es la palabra desocupada. Entonces va y toman otros 7 espíritus peores que él, entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que Cristo está utilizando estas 2 porciones bíblicas. Gracias, mi hermano, por traerme la luz. Gloria al nombre del Señor. Yo estaba a punto de decir, perdí la vista. Quizás fue que lo que me comí esta mañana tenía mucho azúcar o lo que fuera, y la diabetes me está complicando la vida. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Estas 2 porciones, Cristo está utilizándolas como una parábola para exponer su enseñanza en cuanto a lo inefectivo de la reformación moral. Como ya he dicho varias veces, estas porciones, aunque enseñan algo acerca de demonios, en sí mismas no son un estudio en demonología. Nos dice algunas cosas de los demonios, por ejemplo, de la intranquilidad de este demonio, ¿verdad? Hasta que finalmente vuelve a encontrar un ser humano, muy importante eso, que puede dañar, un ser humano que puede malograr, un ser humano que puede echar a perder. Nos recuerda esto también, que los demonios son oportunistas, que buscan vidas vacías, que buscan almas desocupadas, que ellos puedan hacer lo que en realidad ellos siempre han querido hacer, que es entrar para controlar y gobernar. Los demonios no son iguales en cuanto, otra cosa que vemos aquí, en cuanto a maldad, iniquidad, malicia. Unos son peores que otros. Hasta ahí llega la cosa. Sin embargo, lo que sí podemos decir con claridad es que el punto, la razón por la cual nuestro Señor utiliza esta parábola, es que está tratando de hacer, ¿verdad? Lo que Cristo está tratando de hacer es mostrarnos el peligro disimulado, camuflajeado de la mera reforma moral. No hay nada en la Biblia en contra de que el ser humano sea reformado moralmente. Es inevitable. Cristo dijo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas que pasan, todas son hechas nuevas. Ahí tiene reforma. Y sus valores morales van a ser reformados. Amén. Y sus prioridades deben ser reformadas. Right? Y sus actitudes
deben ser reformados. Así que en sí mismo no hay problema de ninguna clase con esa reforma moral. El problema está en enfocarse en ser reformado externamente sin que haya un nuevo nacimiento. Que era a lo que se resistían los fariseos en aquel entonces. Y es lo que sucede en el presente, porque en todas estas iniciativas que las iglesias se juntan en el día de hoy para reformar externamente, moralmente la sociedad y todo lo que sea, la naturaleza misma de estas organizaciones requiere que la proclamación del Señor Jesucristo como el único camino o como el punto de partida, o la necesidad de un nuevo nacimiento, esas verdades bíblicas que son esenciales, se tengan que echar a un lado para poder coexistir con distintas personas que piensan religiosamente de forma distinta. ¿Cuántos me están siguiendo? Right? Y pues el esfuerzo de la iglesia colectivamente pues está en el presente, en nosotros pues hacer todo lo posible para que nuestra cultura, nuestra sociedad sea reformada moralmente. Y que podamos regresar, quote unquote, a como las cosas eran anteriormente. Lo que podemos decir es que Cristo no está preocupado en ningún momento. Cristo no está enseñando moralidad. Cristo lo que está enseñando es salvación. Es la necesidad de un Salvador. Que todos somos pecadores y necesitamos nacer de nuevo. Amén. Y de ahí, pues entonces, se espera, porque es inevitable que entonces haya una transformación moral en el ser humano, en el individuo, en el que ha nacido de nuevo. ¿Ok? Así que el primer peligro que vemos aquí, escríbalo por favor, es la mera reforma, el hecho de que la mera reforma moral es un sustituto dañino que agrada al ser humano. Un sustituto dañino, no es positivo, es dañino, que agrada al ser humano, le agrada. You welcome that. Versículos 43 y 44, cuando el espíritu impuro sale del hombre, subraye eso. Cuando el espíritu sale del hombre impuro, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces viene y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. La verdad del caso es que cómo sale del hombre el espíritu inmundo con total certeza, no lo sabemos. Podemos asumir que sale mediante la intervención, preste atención que es importante, mediante la intervención misericordiosa de Dios en la vida de un hombre, mientras este hombre busca domar algún tipo de conducta, mal hábito diríamos en el día de hoy, en su persona. Quizás con la ayuda de Dios, este hombre pudo superar estos malos hábitos, right? O quizás pudo haber salido por la intervención directa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de una expulsión directa realizada por el Señor Jesucristo. Eso es simplemente especulación de mi parte. El pasaje sugiere que el hombre del cual sale el demonio, no se olvide que es una parábola, ahora, porque esto es la enseñanza de la parábola, ahora, nuevamente, que está libre, una vez libre de la opresión de este demonio que no sabemos cómo ha salido, este hombre que ahora está libre de esa opresión se dedica, se entrega a la reforma moral de su vida sin haber establecido una relación personal con Cristo. That's the point. Eso es lo que Cristo quiere enseñar a través de esta parábola. El pasaje nos dice que este demonio deambula por lugares desérticos. Asociamos demonios con lugares desérticos, ¿verdad? Pero en este caso no se siente cómodo por estos lugares, no se satisface, porque lo que la Escritura nos enseña es que una de las prioridades de los demonios es que quieren gobernar. Razón por la cual regresa al lugar del cual
había recientemente salido. ¿Y qué es lo que encuentra el demonio cuando regresa? En la parábola. Encuentra que la casa está como abarrida, está adornada, todo está reorganizado, el mal hábito, lo que está, ya no está, las cosas ahora, tengo un nuevo estilo de vida, todo en mi vida está ordenado, pero está desocupado. Acuérdense que la razón de ser de la parábola es el issue que Cristo tiene contra la reforma moral externa, religiosa, sin que haya un nacimiento espiritual, sin que Dios venga y provoque esa transformación, sin que suceda lo que Cristo le dijo a Nicodemo que necesitaba suceder. Right? A menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Eso es lo que está detrás de toda esta parábola. Cuando el demonio regresa, encuentra la casa desocupada, y como ya hemos dicho tantas veces, es una ilustración de la vida del hombre. La palabra desocupada es importante, empty, vacía. Implica que la vida del hombre, que ahora está libre del ocupante demoníaco que estuvo dominando por mucho tiempo, ahora que está libre, esa persona no ha buscado, importante, el dominio y control de Dios en su vida. ¿Qué es lo que el hombre ha hecho? Ha limpiado su vida, ha reorganizado su vida, clean up his life. That's what it is, you know? Algo que nosotros les recomendamos. You have to clean up your act. You have to clean up your life, right? Reorganiza su vida, se desprende de algún tipo de conducta desagradable. Pero el punto es que esa persona no ha aceptado su necesidad de Cristo. Escriba esto en sus notas, por favor. La descripción de la vida, ilustrada como una casa, explica el asunto del peligro de la reforma moral. El corazón humano fue diseñado para ser gobernado. Por lo tanto, alguien o algo lo gobernará. Lo que Cristo está diciendo es que una de dos cosas. Me someto al gobierno de Cristo por medio de la fe, o seré gobernado por el demonio en alguna de sus muchas expresiones: moralidad, moralismo, religión, entre muchas expresiones de lo que no proviene de Dios. Pablo, hablando acerca de la naturaleza del corazón humano, sin la intervención de la gracia de Dios, la descripción de Pablo es la descripción de cada uno de nosotros, sin Cristo en la vida de nosotros, previo al nacimiento espiritual. Más probable que al leer esto usted se resista. Digo, no, eso será Pablo hablando de otras personas, pero Pablo no me puede incluir porque yo no soy esa persona. Que era precisamente el problema de los fariseos y la institución religiosa de aquel entonces. Romanos capítulo 1, versículo 21. It's right there. Good. All right. Esto es lo que dice. Pablo, hablando de esto, del corazón humano, dice: ya que habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué hicieron? Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El punto que la Escritura nos enseña es que el hombre, Pablo está hablando del hombre natural. Él nos habla de un hombre natural
un hombre donde Dios no está presente, una persona que está muerto espiritualmente. Y nos dice la Escritura que para el hombre natural, por más religioso que sea, por más años que haya pasado en la iglesia, las cosas de Dios son locura y no las entiende. Y el hombre natural no las puede entender. Y usted puede estar años, décadas, siglos, si el Señor lo permite, en una iglesia y aún ser una persona natural. Ahí está el peligro, lo dañino. Usted conformándose porque usted ha hecho una serie de ajustes en la vida suya, pero en mi vida mando yo, en mi casa mando yo. Cuando se trata de mis recursos, de mis propiedades, mando yo. La palabra que no me gusta utilizar, pero la utilizo en el contexto de esto. En mis finanzas mando yo. La forma en que crío a mis hijos, yo soy el que digo cómo se crían los hijos. Cuando se trata de perdonar a alguien, yo determino cómo se perdona, a quién perdono y cuántas veces lo voy a perdonar. Ese es el hombre natural, porque Dios no juega ningún papel aquí. Y puede saber pasajes bíblicos, porque yo tenía profesores, chiquilos, en la Interamericana allá, cuando teníamos profesores de filosofía y de religión, porque era una institución religiosa, una universidad religiosa, presbiteriana, ¿te acuerdas? ¿No? Ay, y yo me acuerdo de tener profesores que yo cogí clases de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, yo estaba perdido que una cucaracha en un baile de gallina, yo no había nacido de nuevo, pero aquella gente estaba más perdido que yo. Aunque eran profesores del Nuevo Testamento y de Antiguo Testamento. Lo que había allí eran hombres naturales enseñando religión, que tenían que leer la Biblia. Y por años yo tenía una Biblia. Y aún en momentos dados, muchos momentos dados, bajo el efecto de drogas y drogas que no me permitían dormir, y no podía dormir, y lo que hacía, tiraba la mano y cogía la Biblia. Pero lo único que me gustaba leer eran las historias del Antiguo Testamento. De Sansón y David y todas esas cuestiones. De Cristo no me gustaba leer nada. True. Porque lo que me interesaba de la Biblia era el aspecto histórico. ¿Cuántos me están entendiendo? Right? Okay. Yo no tengo que ser el anticristo para estar en contra de Cristo. Y tengo que ser incrédulo para estar en contra de Cristo. Ni ser un inmoral, descarado, abierto, para estar en contra de Cristo. Estamos hablando de algo sumamente serio. Tantas veces que lo hemos repetido, Señor, ayúdame a no desviarme. Pero si me quieres desviar, no hay problema conmigo. La idea, el concepto erróneo que nosotros tenemos, gracias a la cultura donde vivimos, la imagen que tenemos de este enemigo de Dios, este malvado, right? Es una imagen totalmente torcida, una imagen deformada. La imagen de Hollywood con los cuernos horribles, el exorcista y todo ese sinnúmero de cosas. No, Satanás es un ángel de luz que se disfraza y que utiliza el lenguaje bíblico más excelente, lo puede utilizar él. La responsabilidad de los que Dios ha llamado a servirle a él en distintas capacidades, y en el caso nuestro como maestros y pastores de la Biblia, predicadores, es proclamar la verdad. Lo que es serio, lo que explica tantas cosas en nuestro hogar, de personas que han estado viniendo, que me acompañan, que vienen y yo no sé qué, a la iglesia por años y años y años, ¿sabes? El hombre natural
aunque sabe que Dios es Dios, siempre va a escoger ser gobernado por el malvado. Siempre va a escoger ser gobernado por lo malo. O una de las expresiones del malvado y lo malo es ser gobernado por mí mismo. Bueno, yo no soy gobernado por ninguna cosa demoníaca, ¿sabes? Yo sé, pero tú estás en control, la carne tuya está en control. Continúa siendo un hombre natural. Now, por otro lado, vemos en la Escritura palabras como ocupado, dominado, controlado, gobernado, son utilizadas para describir la vida del verdadero creyente. Preste atención que es importante. Colosenses 1:27, de esto estoy hablando, dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria que es de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio de la gloria de Dios entre los gentiles? Que es Cristo, ¿dónde? En vosotros. Cristo en vosotros. Esperanza de gloria. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? You don't know yourself. What's wrong with you? ¿No sabéis que Jesucristo está ¿dónde? Está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Romanos capítulo 8, versículo de 9 al 11. Dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando de cristianos. Ustedes viven según el Espíritu. Ahora condiciona esa vida. Si es que el Espíritu de Dios está ¿dónde? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está ¿dónde? En vosotros, está en control, está sentado en el trono, es el rey. Vénganos tu reino. Right? Y si pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está ¿dónde? En vosotros, necesario, esencial. Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no vas a ver ni vas a poder entrar en el reino de Dios, right? Se refiere a ese Espíritu Santo como el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en vosotros. Así que ante lo que vemos delante de nosotros, la pregunta, ¿verdad?, inevitable para mí es, ¿quién, Edwin Torres, en esta hora ocupa tu vida? Y yo te comparto la misma pregunta. ¿Quién en este momento ocupa tu vida? Lo hemos dicho varias veces, lo volvemos a repetir. Significativo que la vida del hombre no solamente está desocupada, sino que el demonio la encuentra barrida, la encuentra adornada, ordenada. En otras palabras, la encuentra moralmente reformada. El hombre ha limpiado su vida. El hombre se ha desprendido de algunos malos hábitos. Preste atención que es con usted la cosa. El hombre moralmente ha pasado la página. Borrón y cuenta nueva con el pasado, como yo era antes, lo que hacía antes, como vivía, mi inmoralidad, mi adulterio, mi pornografía o lo que sea. El alcohólico ya no bebe. El adúltero abandonó su coqueteo, su flirteo. Ya no es de esa forma, era un hombre serio o una mujer seria. El ladrón se refrena de hurtar, tiene la oportunidad para hurtar, pero no va a hurtar. El adicto a la pornografía botó el celular y la computadora. El pariseo abandona las fiestas, pero delante de Dios continúan perdidos.
y continúan bajo el dominio del engaño de su naturaleza pecadora. Eso es lo que esta parábola nos están comunicando. Como dije ahorita, la palabra adornada, en griego es la palabra cosmético. Lo que sugiere que, sin lugar a dudas, el hombre al cual se está refiriendo esta parábola adornó su vida, reorganiza sus prioridades, pero al hacerlo, escuché que es importante, estaba encubriendo la persona que en realidad continuaba siendo. Y estaba aquí el domingo pasado, ¿se acuerda? Que al concluir me pasé al frente y le compartí parte del testimonio de mi vida, mi experiencia en el Hogar CREA, la reformación externa que experimenté, el cambio que hubo en mí. Entré soltero con 3 novias, salí casado con una esposa. Right? Entré un loco desquiciado, salí un hombre que no fumaba, que no bebía, y pasé 2 años en ese estilo de vida y regresé a la universidad y todas las notas que saqué. Y usted conoció la historia ya. Es un ejemplo precisamente de eso, porque llegado el momento regresé a la misma cosa y fue peor, porque anteriormente usaba drogas, pero nunca había robado. Ahora sí, y fue peor. Y en el proceso perdí los tabiques de mi nariz, se me desprendieron, la carne se me cayó y continué usando cocaína. Pero por 2 años era un ejemplo vivo de lo que le estoy diciendo. En otras palabras, la persona que adorna su vida, la reorganiza, piensa como pensé yo que había descubierto cómo vivir correctamente. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo juré que now I got my act together. Y regresé y cogí todas las clases y saqué A en todas las clases y todas las demás cosas que ya le mencioné. Y comencé a hacer planes nuevos. Cuando me gradué, estudié una maestría en consejería o la escuela de educación pública de la universidad. Y luego de eso, cogí el examen de Princeton y voy a estudiar leyes. El problema es que yo continuaba sentado en el trono de mi vida. Right? Estaba vacío eso, barrido y toda la cuestión, pero regresé nuevamente y mi condición futura fue peor que la que estaba anteriormente. Algo muy importante que voy a decir en este momento, preste atención. Muchas veces los planes que hace la persona que ha sido reformado externamente, pero que no ha tenido un nuevo nacimiento, que no ha entregado su vida a Cristo, que ha confesado a Cristo como el Salvador, el Señor de su vida. Esos nuevos planes incluyen muchas veces una vida religiosa, ser parte de una iglesia. La mayor parte de las veces es una vida religiosa que es diseñada por ellos mismos, no por Dios. Nada nuevo, porque eso es lo que ha pasado a través de la historia y que en el día de hoy es más común. Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo es cristiano. Por lo menos en este país, la inmensa mayoría. Pero es un Dios que ellos se han creado a su propia imagen. Es un Dios que es okay with him, está de acuerdo con su estilo de vida y sus prioridades y su codicia y su materialismo y su humanismo. Amén. Ya que nadie dice amén, yo me digo amén a mí mismo. Porque duele, ¿ah? Esto no está en mi nota. Si no termino, pues no hay problema. Look. Los domingos por la mañana
aquí, en estas facilidades, hay varias clases que se enseñan. Los materiales que se utilizan son extraordinarios. Yo les solto nuevamente a que haga los ajustes que tiene que hacer, venga, participe, escoja lo mejor. No tiene que ver con lo que estoy hablando aquí, pero I had no problem with saying that. Hablamos hoy acerca de la oración que Dios contesta. Right? Y entre los ejercicios que estábamos considerando, había una parte que decía que necesitamos orar, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y había una ilustración que me viene a la mente y la quiero decir en este momento porque it's not in my notes. Pero claramente está dirigida a combatir todo este montón de cosas que hay en la cultura nuestra que nosotros hemos absorbido y son parte nuestra. Daba un ejemplo de una persona que oraba y le pedía a Dios, Señor, ayúdame, bendíceme, permíteme conseguir una casa más grande. Y tenía dos opciones. Una cosa más grande para poder guardar las cosas que había adquirido, las colecciones de esto, los carros, las bicicletas, las herramientas y un montón de cosas, ¿verdad? ¿Sabes qué tenía? Ayúdame, Señor, dame para yo poder poner todas estas cosas. O Señor, ayúdame a tener una casa más grande para poder atender mis padres cuando estén viejitos. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo en este momento, pero sí tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este momento. Muchas veces nuestros planes incluyen una vida religiosa que es diseñada por nosotros mismos. Una vida religiosa que se ajusta. Sí, Dios, pero continuamos con la misma codicia, con el mismo materialismo, con la misma ambición. Pero es una vida religiosa. Y voy todos los domingos. Y hasta puedo servir en distintas cosas. No es diseñada por Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. En realidad hay dos maneras de vivir. A la manera de Cristo, y la manera de Cristo conduce a la obediencia, conduce al odio del pecado en todas sus expresiones. No solamente odio al pecado de la comunidad gay, del LGBTG, lo que sea, right? Sino odio hacia el pecado en todas sus expresiones, que incluye materialismo, que incluye consumismo. Amén. Right? Y, ¿verdad? Conduce a la obediencia, el odio al pecado y a la santidad. Esa es la manera de Cristo. O podemos vivir a la manera del hombre que se caracteriza por el engaño, fingimiento, la hipocresía, centrada en la religión, venir todos los domingos, venir los miércoles, hacer esto, aquello otro, poner un poco de dinero en la ofrenda, oye, hermano, la costumbre que usted tenga, no sé, ¿verdad? Centrada en la religión, en el ego humano, lo que a mí me sienta bien, lo que se acomoda con el entendimiento que yo tengo,
y que busca satisfacer nuestros deseos. Ese es el primer peligro. El primer peligro, nuevamente, es la mera reforma moral, que es un sustituto dañino que agrada al ser humano. El segundo peligro es este. El resultado de la mera reforma moral es alarmante y aterrador. Versículo 45 dice, entonces va, ese es el demonio aquel que hablamos, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan allí. Subraye eso, entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta mala generación. Y Cristo está hablando específicamente de la generación a la cual él estaba hablando en ese momento. Escriba esto en sus notas, por favor. Cuando el ser humano insiste en reformarse a sí mismo, subraye circule sin el poder regenerador del Espíritu Santo, se hunde aún más en el pecado y su corazón se endurece más de lo que ha estado y su resistencia al Evangelio aumenta. Así de serio es. Por eso estamos diciendo que el resultado de la mera reforma moral, mera quiere decir solamente eso, no hay que añadirle nada. Queremos reforma moral, pero que esté el resultado de un nacimiento espiritual, porque Cristo dijo que a menos que nazcamos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios, no podemos ver el reino de Dios. Y si todo lo que tenemos es reforma moral exterior, obviamente estamos bregando con algo que es alarmante y aterrador, dañino. Te dije que subrayara la frase, entran y habitan allí. En otras palabras, habitar, la palabra quiere decir morar permanentemente. Así que estos espíritus peores entraban permanentemente y por consiguiente el engaño de esa mera reforma moral podía y puede provocar que la persona se encuentre eventualmente mucho más lejos de Dios que lo que antes estaba. Y si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de situación parecida a la que yo le estaba mencionando en su momento, sabe de lo que estoy hablando. Hubo un momento en mi vida, luego de la conversión, que luego de un incidente bastante serio en mi hogar, provocado por mí, los niños eran pequeños, Dios en su misericordia me ayudó a reconocer algo que considero como de los grandes regalos que Dios me ha dado a mí. Dios me ayudó a reconocer que aunque yo quería ser un buen papá y aunque yo quería ser un buen esposo, yo no tenía el poder que necesitaba para hacerlo. De vez en cuando sí podía, pero consistentemente como yo debía hacerlo, porque ya había aprendido algunas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y me estaba dando cuenta que le estaba haciendo más daño porque en determinados momentos era el hombre cristiano, ¿verdad? ¿Sabes? Pero entonces en determinados momentos, ¿verdad? Pues la embarraba, como decimos nosotros. Esa noche Dios me ayudó a reconocer mi falta de poder. No solamente para eso, sino mi falta de poder para poder gobernar mi lujuria, Cristo dijo que usted no necesita, usted ni yo necesitamos tener necesariamente una relación física con una persona
que no es nuestro esposo o nuestra esposa para cometer adulterio. Dios me ayudó a reconocer que mi falta de poder para poder gobernar mi lujuria, mi codicia. ¿Por qué usted habla tanto? Porque es que la codicia está ahí, familia. ¿Ay? Busque problemas familiares, busque problemas de crimen, busque problemas de asesinato, todo es codicia. Por lo menos eso era lo que me decía el devocional que yo leí esta mañana. No sé si fue de Spurgeon o Boyce, yo me acuerdo uno de los dos. Y efectivamente, claro que eso es. Yo estoy leyendo y diciendo, eso es lo que yo estoy diciendo, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo hablando solo en mi casa, a leer eso. ¿Eh? Ese día Dios me ayudó a reconocer mi falta de poder para gobernar mi lujuria, mi codicia, para controlar mis pasiones, para sujetar y refrenar mi pecado, y en mi caso, mi lengua, que era una lengua mortal, que era una lengua ahí que sabía dónde dar, ¿verdad? Con puntería lo que estoy buscando. Al reconocer eso, clamé al Señor como nunca antes lo había hecho. La razón por la cual clamé al Señor como nunca lo había hecho fue porque me di cuenta de que aunque yo había logrado algunas reformas externas en mi vida, continuaba perdiendo desastrosamente mi batalla interna. En el versículo 45, Cristo termina diciendo, así también acontecerá en esta mala generación. Cristo ya había hablado, presta atención un momentito porque es importante, Cristo ya había hablado, había descrito a esta generación a la cual está diciendo, así también acontecerá con esta mala generación. En Mateo 12, versículo 39 40, Cristo habla sobre esa generación y dice lo siguiente, y fue lo que leímos al comienzo, y respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, mala y adúltera, de esa generación está hablando. Esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no les será dada, porque lo que estaban allá pretendiendo, nosotros queremos una señal, nosotros queremos el Mesías, nosotros queremos que nos dé una señal, y Cristo sabe que es pura pretensión. De eso hablamos la vez pasada. Sino que la señal que les será dada será la señal del profeta Jonás. Y dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Obviamente la señal que Cristo está hablando es la señal de su resurrección. Lo que me parece importante traer a colación en nuestra conversación es que la generación a la cual Cristo se refiere, esa generación había aprendido algo muy importante. Había aprendido de las consecuencias del pecado de sus antepasados, que habían adoptado las prácticas idólatras de otros pueblos, y por el hecho de haber adoptado las prácticas idólatras de otros pueblos, Dios, como es un Dios justo y un Dios amoroso y un Dios que ama disciplina, termina enviándolas al pueblo de Israel al cautiverio en Asiria y Babilonia. Pero ¿cuál es el punto que usted está tratando de comunicar? El punto es este. Esa generación aprendió esa lección. Right? La generación a la cual Cristo está diciendo que así acontecerá también esta mala generación, que Cristo la identifica como mala y adúltera. Para esa generación, la idolatría a Baal. Para esa generación, la idolatría a las otras deidades cananeas no era problema, porque ellos habían reformado. Habían aprendido su lección
Y habían reformado ese aspecto de su vida. ¿Cuál era el problema entonces? Porque Cristo lo llama, esta es una generación adúltera, right? Okay. Su condición va a ser peor. El problema es que ellos fueron reformados externamente, pero no fueron transformados internamente. El problema es que ellos preferían su reforma moral y a la forma de ellos, al diseño de ellos, y al hacerlo rechazaban tener la necesidad de tener una humilde relación con Dios por medio de Jesucristo. Ese era el problema. En otras palabras, ellos barrieron la casa y removieron los ídolos, Baal, las deidades cananeas y todas esas cuestiones, pero fallaron porque, escuche que es importante, familia, si usted está visitando, por favor escuche, right? Ellos barrieron la casa limpiando todas estas deidades, estos ídolos, right? Pero fallaron al no querer doblar su rodilla delante de Cristo. Y como no querían doblar su rodilla delante de Cristo, demonios peores que Baal, las deidades cananeas, entraron y ahora ocupaban la habitación permanentemente. Eso sucede, o sucedió, debía haber dicho, con el judaísmo de siglos atrás, continúa sucediendo con el judaísmo en el día de hoy. Y eso es triste. Pero es más triste que lo mismo sucede en muchas iglesias. Viven engañadas por la reforma moral o la reformación moral, al igual que los fariseos de antaño, en forma colectiva como institución, pero más peligroso aún, en forma individual. Escriba esto en sus notas, por favor. Las iglesias están llenas de personas que piensan que han derrotado el pecado, cuando en realidad lo que han hecho es levantar la cortina de humo de la reforma moral, que impide que puedan ver la raíz del pecado que gobierna sus vidas. Eso es una cortina de humo. Está ahí, ¿verdad? ¿Sabe? No me permite ver la realidad de la raíz del pecado que todavía continúa viviendo en mí. Por último, en sus notas, permítame señalarle 3 cosas en relación, este es un título largo ahí que tenemos, al peligro de sustituir la realidad transformadora de nuestra relación con Dios por medio de Cristo con una mera reformación moral. A largo, ¿verdad que sí? God is good. All the time. Señor. El peligro de sustituir la realidad transformadora de nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Sustituir mi relación con Dios por medio de Jesucristo. Sustituirlo con una mera reformación moral externa. Voy a la iglesia. Me aprendí unos coros, unos cánticos, ayudo aquí, ayudo allá, me reúno con los hombres, me reúno con las mujeres. El primer peligro es la peligrosa ignorancia de nuestra condición pecaminosa. Eso es un peligro. Ser ignorante, no tener conocimiento de lo serio que es mi condición pecaminosa. Pienso yo que la persona que piensa que un poco de reforma moral puede satisfacer la justicia de Dios, no conoce su corazón, su propio corazón, la condición de su propio corazón. Un poco de cambio, un poco de ajuste, y ya no fumo, ya no bebo, y no hago esto, y ahora hago aquí, hago esta cosa, un poco de reformación, ¿verdad? Un poco de justicia, ¿verdad? Que eso pueda satisfacer la justicia de Dios. La persona que piensa de esa forma no conoce su propio corazón, y mucho menos conoce el corazón de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, nos habla, menciona lo que
algunos llaman los autoproclamados bendecidos de la iglesia de la Odisea. ¿Right? Son un ejemplo de lo que estamos diciendo. Personas ignorantes de la seria y nefasta condición espiritual en la que ellos estaban. Esta es la forma que se describe, familia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Usted lo ha escuchado muchas veces, quizás nunca lo ha mirado de esta perspectiva. Tú dices, Cristo hablando a esa gente que se autoproclamaban como personas bendecidas, porque tenían un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Sabes que a los ojos de ellos, a los ojos de la cultura en que ellos vivían, era evidencia de que ellos estaban bien con Dios, porque las personas que tenían esas cosas estaban bien con Dios, y los que no tenían esas cosas estaban mal con Dios. Sounds familiar, right? Nada nuevo. Tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Familia, el problema nuestro, no de ustedes, nuestro, es que nuestro pecado nos ciega y no nos permite ver la magnitud de la seriedad de nuestra condición de pecado. Nos hace ignorantes. Otro peligro es la dañina incapacidad de poder distinguir la diferencia entre reformación moral y el poder de la regeneración. Son dos cosas totalmente distintas. La reformación moral nunca facilita una relación con Dios. El poder de la regeneración es lo que trae inevitablemente como resultado que podamos establecer una relación con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Muchos de ustedes saben que por muchos años pues Dios le plació darme la encomienda, el servicio, llevarme a servirle a Él en lo que se conoce como el campo misionero. Vamos a ponerlo de esa forma, para no darle mucha vuelta al asunto. En el proceso tuve la oportunidad de conocer personas en distintos países, distintas culturas, con distintos trasfondos educacionales, distintos trasfondos económicos, ¿verdad? Distintos. Cada una de esas personas, recuerdo yo, que estaban totalmente convencidos, fuera en la India, fuera en Argentina, fuera en Puerto Rico, fuera en Ucrania, fuera donde fuera. Me acuerdo de esos diálogos porque muchas veces yo tenía que quedarme en casa de algunas personas, ¿verdad? Y tenía la oportunidad de tener conversaciones con ellos. Personas convencidas, al darme su testimonio, de que ellos, luego de haber sido reformados moralmente, eran cristianos. ¿Usted es cristiano? Sí, explíqueme, ¿cómo pasó eso? Lo que me hablaban era precisamente de la transformación moral. No podían distinguir la diferencia entre ser reformado moralmente, externamente, y el poder de la regeneración. Entienda, la diferencia clave es que la regeneración permite que finalmente podamos restaurar nuestra relación con el Dios que nos creó. Nuestros pecados nos separan de nuestro Creador. Ese es el diseño de Dios. Por eso es que Cristo tiene que venir, Cristo tiene que hacer lo que Cristo hizo. El problema de estas personas es que la palabra de Dios enseña, preste atención que esto es lo más importante, que a menos de que uno se convierta en una nueva criatura en Cristo, a menos que uno sea sacado de la muerte espiritual a vida espiritual por medio de la obra redentora del Espíritu Santo, ninguna persona verdaderamente se convierte en cristiano. No importa si se bautizó en el río Jordán, no importa si brincó, saltó, habló en lo que habló o vio lo que vio, no importa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: alabemos a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Y esto nos da una vida de esperanza. Efesios 1, 19 al 20. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda a todos. El poder de Dios que no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y dio
nos dio un lugar en el cielo, y un lugar en el cielo a la derecha del trono. Escriba esto en sus notas, por favor. Estamos terminando. Una verdad profunda lo que vamos a escribir ahora. La reformación moral puede que ayude al hombre a remover algunos malos hábitos de su vida. Pero, a diferencia, la regeneración empuja y capacita al hombre para buscar y vivir en santidad. Gracias por el amén y gracias por el gloria a Dios. Por último, tercer peligro, la posibilidad peligrosísima de cegarnos y llevarnos a pensar que nuestra justicia propia es lo único que necesitamos para ser aceptados por Dios. Yo hice esto, yo debí hacer aquello otro, yo me hice parte de tal iglesia, yo cumplí con tal requerimiento, yo me bauticé, yo empecé a ofrendar, yo empecé a diezmar, yo empecé a hacer esto, aquello, otro. ¿Right? Y eso es todo lo que yo necesitaba para ser aceptado por Dios. Problema. La palabra dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. La palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y todos son cuántos? Despertaron, gloria a Dios. Otra vez, ¿todos son? Un poquito más alto. ¿Todos son? Ay, qué lindo se oye. Gloria a Dios. La palabra dice que la única justicia que Dios acepta es la que demostró su Hijo. Nosotros siempre nos quedamos cortos. No importa de lo moral externamente que estemos. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 26, gócese por favor, y dice, hablando de los que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hablando de los que no hay justo ni aun uno, que somos cada uno de nosotros, dice, y son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, lo que Cristo hizo, que nos compró de la esclavitud del pecado, a quien Dios, ese Cristo, puso como propiciación para calmar la ira de Dios contra el pecado por medio de la fe en su sangre. Los que ponen fe en la sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo, sin el cual no hay perdón de pecado, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Pero mira ahora, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que la Biblia enseña que nadie puede reformar su propio corazón. La palabra enseña que el que no tiene a Cristo está muerto en sus pecados. Todos usted y yo sabemos que tratar de revivir un cadáver es un ejercicio inútil. Nosotros no podemos. Solamente Dios puede hacer eso. La palabra enseña que nuestra única esperanza está en la gracia de Dios. Esto es lo último. Nuestra única esperanza está en el insert, en el papelito amarillo, si no me equivoco. La gloriosa bendición de la relación que resulta de la regeneración y la transformación espiritual. Ahí está nuestra esperanza. Versículos del 46 al 50, rápido, por favor. Concédame su atención. Esfuércese, respire profundamente. Diga, háblame, Señor. Dígalo, háblame, Señor. Good. No Edwin, Pastor Edwin. Señor, háblame. Aquí vamos a hablar de, si esto ha sido incómodo, esto está más incómodo todavía. Tiene la oportunidad de levantarse e irse si quiere. Este va a ser más incómodo todavía. Mientras él, Cristo, aún hablaba a la gente, hablándole lo que le está descargando, Luis, está descargándole a los fariseos, los escribas, está hablando con autoridad, está hablando como lo que es el Mesías, ¿verdad? El gran rabí, el gran maestro. Cristo está hablando, Cristo está descargando y todo el mundo está ahí, los fariseos están botando espuma por la boca. Picture that in your mind. Mientras él aún hablaba a la gente, miren lo que pasa. Su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo?
No estaba hablando, hey, ¿y qué? ¿Y cuándo te vas para allá, para Jerusalén? No. Está predicando, está proclamando las verdades. Si tuviera un púlpito, está dando en el púlpito y está ahí bien encendido. En ese momento, quizás él no se ha percatado que su mamá y sus hermanos están afuera y querían hablar con él. ¿Por qué querían hablar con él? Porque lo querían. Querían hablar con él porque Cristo, en la medida que su ministerio se va acercando a la cruz, está más intenso, está más apasionado. Y el odio y la rabia y el deseo de sus enemigos de acabar con él es más intenso, al punto que, ¿se acuerda? El estribillo y toda la propaganda de aquel, donde quiera que se metía, que él ahora estaba endemoniado porque todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en el poder de Satanás. ¿Se acuerda de todo eso? Right? No sabemos por qué María y sus hermanos aparecen ahí, pero sin duda tienen conocimiento de eso. Y lo más probable es que estaban ahí porque lo amaban. Right? Creo que en el libro de Marcos, no me acuerdo exactamente en qué capítulo, pero sugiere que he was losing his mind. La gente pensaba que él está perdiendo la tabla. Ahora sí, las cosas que está diciendo, ahora sí que se le fue el avión, ahora it's wrong. Las razones por las cuales vinieron no las sabemos, pero es muy posible que el punto es que María y sus hermanos querían a Jesucristo. Y Jesucristo quería a María y sus hermanos. Amén. Amén. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo una persona vino y Cristo está hablando, y uno dice, ¡ey! Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Trate de imaginarse, Cristo está hablando, está predicando y alguien le dice, momentito, tu mamá y tu hermano están allá afuera y quieren hablar contigo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Lo más probable es que los que lo oyeron dicen, tú te lo está diciendo que ya ni se acuerda quién es la mamá ni quiénes son los papás y los hermanos de él. He's losing it. Y extendiendo su mano hacia, no el gentío, sino hacia un grupo en particular, hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, eso suena como salvación por obras, pero no lo es. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Cada uno de nosotros somos influenciados e impactados por nuestras relaciones, por nuestros padres, nuestros maestros, pastores, entrenadores, amigos. Algunas de esas influencias son buenas y otras no lo son. Como resultado de estas relaciones e influencias, usted y yo hablamos y actuamos como lo hacemos, aunque no nos demos cuenta. No es muy riesgoso decir que usted y yo somos el resultado de las relaciones entretejidas en el desarrollo de nuestra vida. El punto es el siguiente, en caso de que esté preguntando. No importa lo extraordinario de nuestras relaciones, no importa lo desastroso de nuestras relaciones, esas relaciones nunca pueden convertirse en un sustituto de nuestra relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Muy interesante resulta el hecho de que Jesucristo utiliza esta interrupción para declarar la verdad de nuestra necesidad de una relación eterna con Él. Utiliza esta interrupción para declarar eso. Mientras Él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con Él. Y uno le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. El cuarto está lleno de gente.
Y por eso los familiares no pueden entrar. En el capítulo 13, versículo 1, nos dice que estaba en un cuarto, estaba en la casa. Right? Y como ya he tratado de recalcar intensamente varias veces, Jesucristo está enseñando con absoluta autoridad, está enseñando en contra de fariseos y escribas. Y en ese momento un individuo bien intencionado interrumpe. Y como ya le dije, suena un poco gracioso, hey, tu mamá y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Ustedes me conocen, saben que yo cada vez me pongo más maniático. Pueden decir amén. Yo sé que usted está pensando y dice, hey, that's true. Yeah, you've been that for many years. Right? Saben que yo soy propenso a incomodarme, perder el hilo cuando estoy enseñando y alguien hace algo o me interrumpe o algo pasa, ¿verdad? Los que han estado conmigo por mucho tiempo saben que para mí eso es bastante difícil, ¿verdad? Y que me toma un poco de tiempo recobrarme y continuar la enseñanza. Compartía con un hermano Genio esta mañana. Es interesante el hecho de que para nada eso sucede con el Señor Jesucristo. Porque Él es el Señor de todo. El Señor de todo momento. Es el Señor de toda interrupción. Y aprovecha esa interrupción para convertirlo en un momento de enseñanza. Preste atención, por favor. Lo que Cristo hace es que toma esta obvia distracción. Por eso traté de ser dramático, de que usted pudiese imaginarse qué es lo que está pasando, porque lo que está pasando es una distracción completa. Bien intencionada, pero es una distracción. Cristo toma esta distracción, la convierte en lo que en las conferencias de Ligonier dirían, dice a QA section, right? Nicole, una sección de preguntas y respuestas. Quizás es una de las sesiones de preguntas y respuestas más iluminadoras y más esclarecedoras en toda la Sagrada Escritura. Lo que Cristo hace es que Jesucristo utiliza la interrupción para ayudar a la persona que bien intencionadamente le está interrumpiendo y para ayudarnos a nosotros, a usted y a mí aquí en el día de hoy, a entender que hay un asunto que es superior, bien superior a nuestras relaciones temporales que tenemos en este lado de la eternidad. Le dije que era más incómodo esto que lo que anteriormente. Y le di la oportunidad que si quería irse, se podía ir. Así que ahora, pues con humildad, trate de recibir en un buen corazón lo que la palabra dice. Vemos en esta porción tres cosas. Vemos una pregunta que Cristo hace. Vemos una declaración que Cristo hace. Y vemos una explicación que Cristo hace. Es como la salvación, todo lo hace Cristo. Puede decir amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es esta. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En esencia lo que está preguntando es ¿cuál es la más importante de todas mis relaciones? Sin duda, el hombre que intenta interrumpir a Jesucristo, bien intencionadamente, está enfocado en la relación temporal de Jesucristo. Ahí está tu mamá y ahí están tus hermanos, medios hermanos. Está María, está José, Judas, Jacobo, Simón, son el nombre de los hermanos, medios hermanos de Cristo, que eventualmente se convertirían en discípulos de Cristo y seguidores de Cristo. Pero en ese momento no lo eran. Y en aquella cultura, la relación familiar era lo más importante. El mundo, la vida de las personas giraba alrededor de la intimidad y fortaleza de su contexto familiar.
Preste atención, que es importante. El punto es que la pregunta de Cristo está diseñada para enfocar al hombre que hace la pregunta más allá de las relaciones familiares y que pueda él y nosotros también enfocarla en las relaciones que son de carácter eterno. En ninguna forma, bajo ninguna consideración, Cristo está sugiriendo que las relaciones temporales no son importantes. Otra vez, me tiene que decir un amén fuerte para asegurarme que lo entendió. All right? Okay. De ninguna manera Cristo está sugiriendo que las relaciones temporales no son importantes. It's not suggesting that. Pero sí está sugiriendo que hay una relación que está por encima 1,000 trillones de veces de esas relaciones temporales. Desde la misma cruz, Cristo se encarga de su madre y responsabiliza a Juan por el cuidado de su madre. Estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo al quien amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo Juan la recibió en su casa. En otras palabras, que para el resto de su vida tuvo la responsabilidad y el inmenso privilegio de cuidar de María. Así que Cristo no está diciendo que las relaciones temporales no son importantes. Lo que está diciendo es que hay una relación que está por encima de todas y que precisa ser preeminente en la vida del hombre y sobre todo de los creyentes. Y es nuestra relación con el Dios eterno por medio del Señor Jesucristo. Escriba esto en sus notas. Para Cristo el asunto familiar más importante es el asunto espiritual. En otras palabras, que para Cristo el asunto más importante no es la familia terrenal que nosotros tenemos, es la familia espiritual. Para Cristo, segundo, la relación más importante es con los que creen en Él. María necesitaba un redentor. Amén. Right. Sus hermanos eventualmente le confesaron como su Salvador. Santiago, Judas, líderes de la iglesia primitiva. Juan capítulo 1 versículos 11 y 2 dice lo siguiente: a los suyos Cristo vino, que fue a salvar, los suyos los judíos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús Salvador, les dio el poder, derecho legal de ser llamados hijos, familia de Dios, hijos de Dios. Así que esa es la pregunta. La declaración de Jesucristo, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Me imagino que muchos de ustedes saben que ninguno de esos discípulos tenía lazos sanguíneos con Jesucristo. Me imagino que también puede que sepa que Jesucristo estaba insistiendo en que hay algo mucho más profundo y relevante que el lazo sanguíneo con otra persona. Lo que Cristo está diciendo es esto: que hay una relación 1000 veces más profunda y relevante, que es la relación eterna que genera la obra del Espíritu Santo en el alma del hombre. Dos cosas con relación a esto. Primero, que la declaración que Cristo hace es exclusiva. Y extendiendo su mano hacia ¿quiénes? Sus discípulos. Había muchas otras personas, pero extendiendo su mano hacia sus discípulos. A un grupo particular de personas. Cristo en ningún lugar enseña que todos los hombres son hijos de Dios. Creencia muy esparcida en el día de hoy. Todos somos creación de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Segundo, la declaración es amorosa. Lo que nos recuerda del intenso y firme amor que Cristo tiene para con su pueblo.
a mí me recuerda que cuando fallo, el amor de Cristo por su familia siempre es firme y que su amor no disminuye debido a mi conducta. Right? Probablemente eso es lo que Pablo tiene en mente cuando enfatiza lo intenso y lo firme del amor de Dios. En Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, Pablo dice: estoy orando para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor, de eso que está hablando, del amor de Cristo que excede todo conocimiento, y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y la explicación que Cristo da nuevamente a la declaración que acaba de hacer es esta: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Cristo no está hablando de salvación por obras. No está diciendo, si hago un buen trabajo siguiendo los mandamientos de Dios, eso me convertirá en un cristiano. He's not saying that. Le digo eso porque muchas personas, eso es lo que dicen. Utilizan ese pasaje para enseñar salvación por obras, porque es totalmente incorrecto. Porque ese era el problema precisamente que encontramos en los fariseos, versículos 43 y 45 que estudiamos, que hablaban de la reforma moral. Sin la obra de la gracia, de la salvación, que produce la regeneración y la transformación, y como he dicho tantas veces, que resulta en la relación con Dios que todos necesitamos. Mateo 7:21, esto es lo que dice: no todo aquel que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Punto, den un paréntesis ahí rapidito. La implicación inevitable es que para poder entrar en los cielos hay que decir Señor, Señor. No decirlo verbalmente, sino que tu vida refleje eso. ¿Sabes? Y el punto de Cristo es que aún personas que dicen Señor, Señor, pero no van a entrar, porque simplemente lo que están diciendo con su boca. No todo aquel que me dice Señor, Señor, pero sí, la Escritura nos enseña acerca del señorío de Cristo. No solamente es mi Salvador, es mi Señor. Es el que viene y se sienta. Es por esa razón que pusimos la imagen esta de la silla ahí, en el cuarto limpio, recogido, organizado, pero una silla vacía. No hay nadie sentado. Cristo es el que se tiene que sentar. Es una decisión que tenemos que tomar. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es salvación por obras. Y la voluntad de Dios que está en los cielos es que el ser humano confíe en Cristo para salvación. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Es Cristo hablando. El Padre Celestial lo envió. Que todo aquel que vea al Hijo, a Él, Cristo, y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Gloria a Dios. Comentario breve. Bien breve. Lo que acabamos de decir es totalmente cierto, pero también es igual de cierto que cuando Cristo habla de hacer la voluntad del Padre, también se refiere a lo que le apasiona, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Cristo se refiere también a lo que le apasiona hacer a una persona que ha entrado en una relación familiar con Dios por medio de Jesucristo. A una persona que ha entrado en una relación familiar con Dios a través de medio de Jesucristo, hay algo que le apasiona hacer. Y lo que le apasiona hacer, familia, es hacer la voluntad del Padre. Es obedecer al Padre. ¿Qué es un cristiano entonces? A la luz de lo que hemos estudiado en el domingo pasado y en el día de hoy. Un cristiano no es una persona que ha sido reformado moralmente de forma externa, que religiosamente se conduce conforme a principios éticos judeo-cristianos. No necesariamente. Un cristiano bíblicamente es una persona en la cual Jesucristo vive.
Y por ende, es una persona que se goza en hacer la voluntad de Dios. Y que hacer la voluntad de Dios es la prioridad número 1 de su vida. Uno de mis pasajes favoritos es Efesios capítulo 2, versículos 6 al 10. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero no se queda ahí, porque después dice: pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios nos salvó por su gracia, favor inmerecido, para que nosotros invirtiésemos nuestra vida gozándonos en hacer la voluntad del Padre. A eso es que se refiere cuando dice para que anduviésemos en obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo pues viviéramos conforme a esas obras. God is good. All the time. De pie, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, 6, 7 dice lo siguiente. Pablo hablando. Yo planté, Apolo regó, pero el conocimiento lo ha dado Dios. Por lo tanto, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. El que es algo es Dios que da el crecimiento. Siervos inútiles somos. Es muy probable que alguien haya sembrado ya la semilla del Evangelio en su corazón. Es muy probable que alguien le haya explicado a usted algo del Evangelio. Es muy probable que usted haya tenido interacción con alguna persona que le ha hablado y que con su vida, el testimonio de la vida de esa persona, le ha dado a ver la realidad del poder de Dios. Dios es de verdad. Es probable que a través de los años usted haya tenido preguntas y se las hayan contestado. Pero es muy probable también que a pesar de todo eso, usted nunca le ha respondido personalmente con fe al llamado de Dios a la salvación. Quizás el domingo pasado y este domingo es lo que Gálatas 4 habla del cumplimiento del tiempo. La Biblia dice que si hoy escuchas mi voz, que no debes endurecer tu corazón. Si Dios te está llamando a seguir al Señor Jesucristo, que has escuchado tantas veces, que probablemente conoces, ¿verdad? Bastante. Quizás ya es hora de comprometer tu vida genuinamente a Cristo. Si escuchas la voz de Dios, no del pastor Edwin, con sus torpezas, la voz de Dios, respóndele. Si no le has entregado su vida a Cristo, entrégasela. Si has podido discernir entre reforma moral, right, y nacimiento espiritual, yo eso es lo que quiero. Lo que quiero es que tú vengas y la silla que hay en mi corazón ahí, que te sientes ahí, tú controles totalmente mi vida.
Yo no quiero seguir en control de mi vida. Yo te entrego mi vida para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Si usted no ha hecho eso, hágalo. Hágalo. No se conforme continuar viniendo a iglesia, no se conforme continuar siendo religioso. Si lo hace como siervo inadecuado del Señor, me gustaría que compartiera conmigo, con el pastor Marcel. ¿Para qué? ¿Para qué? No es para alimentar nuestros egos, es para simplemente gozarnos con usted, primeramente en Cristo. Y segundo, para poder servirle a Cristo a través de servirle a usted. Porque nosotros fuimos altamente bendecidos, porque cuando llegó el momento en que Dios nos llamó a la salvación, Dios puso personas en nuestro camino que, a pesar de que eran imperfectos, inadecuados como nosotros, nos amaron y estaban en la mejor disposición de compartir con nosotros con humildad la verdad bíblica. Nos dieron dirección en cuanto a cómo caminar, nos empujaron y Dios se encargó del resto. Que Dios los bendiga mucho. Right? God is good. All the time. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, tú quieres que todo el mundo venga al arrepentimiento, Señor. Tu palabra dice que de tal manera tú, Dios, amó al mundo que dio a su único Hijo, de forma tal que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu palabra dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tu palabra dice que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, Señor. Padre Santo, mi súplica en esta hora, Señor, es conforme a tu voluntad. Lo que estamos pidiendo es lo que tú quieres. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todo el mundo venga al arrepentimiento, Señor. Y en base a esa verdad bíblica, Señor, en esta hora yo te ruego, yo te suplico, Señor, que lleves el corazón de los que aún no conocen a Cristo a los pies de Cristo, Señor. Que sea una forma clara, evidente, Señor, y que la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración se realice en esa persona que quizás ha estado reformándose exteriormente. Quizás no es el delincuente que yo era, Señor, pero Cristo no es el Señor de su vida, Señor. Que hoy sea el día glorioso de la salvación en esas almas, en nuestra petición en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.